Impacto económico. Impulsamos la libre iniciativa privada como motor del progreso. Desde hace 20 años, nuestro objetivo es influir positivamente en el ambiente de negocios de la región y contribuir a la evolución empresarial, el espacio para las personas productivas y los negocios. Impacto económico, el poder de las ideas en acción. Auspicia a Impacto Económico VAX, Sociedad Anónima. Estudio Riza, 30 años acompañando a las empresas de Río Negro y Neuquén. Sancor Seguros. Bienvenidos, gracias por estar. Realidad PYME como uno de los temas centrales en el programa de hoy, tanto pymes que están creciendo como nubarrones para las pymes de servicios petroleros. Vamos a la primera entrevista de Impacto Económico. Auspicia a Impacto Económico Carlos Isla y compañía. El tema YPF, expectativas de crecimiento, ¿qué puede pasar con el consumo? Se lo preguntamos a Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Hola Aldo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Un gusto estar con ustedes. Aldo, me gustaría comenzar con el tema YPF. La justicia de Estados Unidos ordenó entregar el 50% de las acciones de YPF. ¿Cómo ves este tema? Bueno, la verdad es que es algo que nos va a salir carísimo a los argentinos porque hay un juicio que seguramente vamos a perder, que ya implica más de 16.000 millones de dólares que están en juego, que en la medida que se va a ir demorando esto, porque seguramente se va a entrar en un proceso de apelaciones, que se van a usar todas las posibilidades jurídicas como para no tener que cumplir con el fallo ahora, eso va a implicar seguramente el pago de más intereses sobre esta deuda. Algunos califican esto como un error que cometió en su momento la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, el exministro de Economía y hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero lamentablemente no es un error, ¿sí? Porque lo que sucedió en ese momento es que con un papelito, un decreto, con el cual uno no puede expropiar una empresa, entraron a la empresa YPF, echaron a todos los dirigentes y se apropiaron directamente de YPF, ¿no? Y claramente hasta acá uno podría decir, sí, bueno, eso puede ser un error, se equivocaron con el instrumento y con las formas con las que había que hacer esta estatización, y no, tampoco, porque después en la explicación que dio el hoy gobernador y entonces ministro de Economía Axel Kicillof en el Congreso, dijo claramente, acá explicó, hay tarados, entre ellos me contaba yo, diciendo, miren, esto va a traernos un dolor de cabeza enorme, nos vamos a llenar de juicios. Estos tarados piensan que vamos a cumplir con la ley como manda el estatuto de YPF, ¿no? Y claramente el problema es que se estaba violando la ley, se estaba violando la Constitución Nacional, se estaban violando las normas de Estados Unidos porque YPF estaba cotizando en Estados Unidos, y cuando una empresa extranjera entra a cotizar en Estados Unidos, acepta las normas que rigen a las empresas de Estados Unidos. Y encima lo dice públicamente. O sea, es imposible, creo yo, no perder este juicio a futuro, porque tampoco es una cuestión de ideología, porque la Constitución Nacional y las leyes también preveían poder hacer esto bien. O sea, si querían estatizarla como corresponde, y hoy no tendríamos este
este problemón que tenemos. O sea, acá no hubo un error, no hubo necesariamente algo llamado ideología que llevó a este juicio, sino la voluntad de violar las normas sabiendo que las ibas a violar, que ibas a violarlas y obviamente y asumiendo eso como públicamente, ¿no? Así que bueno, lamentablemente uno más de los errores que cometió el exgobernador Kicillof en su mandato, y Cristina Fernández de Kirchner, que los argentinos vamos a tener que pagar carísimo. Yo supongo que en algún momento en el futuro se va a empezar a negociar con el pago de estos 16.000 millones o lo que sean ya a esa altura de dólares que hay que abonarle a este estudio. Y bueno, se les pagará con bonos, ¿no? No, seguramente no va a ser con las acciones de YPF, pero va a haber que pagarlo con bonos, lo cual quiere decir que las futuras generaciones y nosotros nos tendremos que hacer cargo de semejante fortuna de plata. Pero bueno, es así, ¿no? Aldo, te llevo a un tema que tiene que ver con la macro, una columna de Marcos Buscaglia en La Nación, que hace referencia a que el parate económico se agudizará en el segundo semestre, entre otros motivos, según plantea Buscaglia, por la excesiva apreciación cambiaria, dice él, y por el déficit en cuenta corriente. ¿Tu opinión? Mira, la verdad es que yo discrepo con esa visión. Ojo que yo lo aprecio muchísimo en lo personal y profesional a Marcos. Lo conozco hace muchísimos años, pero discrepo con esa visión. Yo creo que sí se va a desacelerar el nivel de actividad en el segundo semestre, más que nada por un tema de elecciones. Las elecciones en el mundo generan incertidumbre y esa incertidumbre suele hacer que la gente y las empresas sean más cautos a la hora de decidir gastos e inversiones, ¿no? Y eso, bueno, modera, en caso de estar uno en una situación de crecimiento como estamos hoy, modera el crecimiento. Y es cierto que, si bien esto, como dije, pasa en todo el mundo, en la Argentina, como, digamos, nosotros estamos muy atentos y sabemos que nuestro futuro depende, ¿no? Y sobre todo en un momento de un cambio de rumbo como que se está gestando en estos momentos de lo que pasa en estas elecciones, probablemente seamos mucho más cautos aún, ¿no? Con lo cual, eso yo creo que es lo que va, en todo caso, a moderar el crecimiento. Pero la Argentina va a terminar creciendo este año más del 5%, y yo creo que más del 5,5%, o sea que hablar de que se va a estancar, yo lo veo difícil. También es cierto que el año pasado todo el mundo decía que no iba a recuperarse la economía, viste que iba a tener una forma de pipa de las zapatillas famosas, ¿no? Que no iba a casi crecer en el segundo semestre, y la recuperación fue fenomenal, y la recuperación continúa siendo bien interesante e importante, porque ya se ha vuelto crecimiento, y claramente en la etapa de crecimiento uno tiende a ver datos, ¿no?, que son más moderados, porque es crecimiento, no recuperación de lo perdido. Y por el otro lado, yo no creo que haya una gran apreciación del tipo de cambio. Esta discusión la venimos teniendo lamentablemente desde hace un montón de tiempo. En marzo también tuvimos esta discusión, febrero, marzo. Había economistas en marzo recomendándole a la gente que compren en dólares cuando estaba a 1.400 porque iba a estar más arriba, ya sea porque el Fondo Monetario Internacional iba a pedir un salto cambiario muy fuerte, o porque íbamos a una unificación cambiaria y eso implicaba un salto cambiario fuerte, y las dos cosas pasaron en abril, y el tipo de cambio sí subió con respecto a lo que era el dólar oficial, subió un poco, después volvió a bajar, y hoy tenemos un tipo de cambio que está rondando los 1.200 pesos, y a mí me preguntás, ¿puede estar atrasado? Y sí, puede ser que hoy debería valer 1.250, pero los mercados no es que ajustan perfecto. Cuando ajustan a la baja, se pasan de largo,
cuando ajustan al alza también se pasan de largo y van zigzagueando. Eso pasa con las acciones, pasa con los bonos, y obviamente cómo no va a pasar con las monedas, ¿no? Entonces, yo creo que va a ir ajustando de a poco. Hoy hablar de que hay una apreciación cambiaria fuerte, la verdad es que no me parece, porque estamos con un mercado libre, está bien. Alguien dirá, bueno, pero estuvieron interviniendo en los futuros, ¿sí? Pero es una intervención de 1.500 millones de dólares en el mes que estaban tratando de estabilizar las expectativas. O sea, tampoco es que invirtieron una fortuna, y yo lo que creo es que además eso debe estar muy controlado por el Fondo Monetario Internacional. Así que la verdad es que me parece que hoy en el mercado los que fijamos el valor del dólar somos todos nosotros que compramos y vendemos en el mercado único y libre que tenemos hoy. Claro. ¿Cómo analizás esta disparidad en el consumo, un consumo masivo planchado y aumento en el consumo de bienes durables? ¿Por qué se da esta disparidad? Porque eso hay que entender el origen de lo que estamos viviendo, ¿no? El origen de lo que estamos viviendo es que allá por 2023, el segundo trimestre sobre todo de 2023, los argentinos empezamos a hablar de que se venía una crisis, ¿no? Con mucha más fuerza en el segundo semestre, ¿no? Que en el segundo trimestre, pero empezamos en el segundo trimestre. Y los argentinos ya, con tantas crisis que hemos vivido, lamentablemente, tenemos un mecanismo defensivo que nos ha permitido sobrevivirla. Ese mecanismo defensivo es que cuando vemos venir una debacle económica, con cual sea, ¿no? Lo que empezamos a hacer es ahorrar, y ahorrar en dólares, ¿no? Dólares que sacamos, por supuesto, de los bancos, no los dejamos en bancos ni nada. Ahorramos y los ponemos en el fondo del placar, abajo de la... ¿Y por qué dólares? Porque si ahorráramos para una crisis, ¿no? En pesos, sabemos que los pesos se diluyen, desaparecen, ¿no? En medio de una crisis. Claro. Lo que queremos nosotros es, cuando llegue esa crisis, si es que llega, tener un monto ahí acumulado como para disminuir, moderar el impacto negativo que tiene una crisis en el bienestar de nuestra familia. Ahora, por supuesto, esto es lo que nos lleva a una recesión, porque las empresas hacen lo mismo. Conclusión, si la demanda interna se derrumba, ¿a quién le vas a vender tus productos, tu trabajo? Entras en una recesión fenomenal. Ahora, claro, ¿en qué estuviste ahorrando? ¿En comer? No, porque no vas a dejar de comer, ¿no? Bien, o sea, los supermercados casi no caían en esa época, caían por los que después entraban en la pobreza, pero no por la gente que estaba ahorrando porque venía la crisis, tampoco los medicamentos, ¿no? Sí, bajabas un poco, puede ser los más pobres de vuelta, ¿no? La energía, no te vas a dejar de calefaccionar, ni nada por el estilo, ni te vas a morir de calor, ¿no? Ahorrarás un poquito ahí. En donde vos ahorrás íbamos a pintar la casa y mirá, la verdad no la pintemos, juntemos esto en dólares, y mirá, el televisor no anda muy bien, pero bueno, banquémonos con el televisor como está, no cambiemos la heladera, no cambiemos el auto. En esas cosas es que el argentino ahorraba, ¿no? Para tener ese colchoncito ahí por si llegaba la crisis. Ahora, cuando vemos que, como pasó a partir del segundo trimestre del 2024, empezamos a ver que no viene ninguna crisis, ¿no? Menos una hiperinflación, que era lo que estábamos esperando en el segundo semestre del 2023 por la aceleración inflacionaria. ¿Qué es lo que vos haces? Empezás a darte esos gustitos que dejaste de darte porque querías acumular un ahorro porque viene la crisis. Entonces, bueno, salimos una vez por mes por lo menos a comer afuera, hacemos algo que implique un entretenimiento, nos vamos por ahí de vacaciones, que la verdad en verano no nos fuimos de vacaciones, porque venía una crisis y no queríamos gastar un mango, pintamos la casa. Y si vos entras a ver esos rubros, ¿no? Los de electrodomésticos, los de la construcción, todos esos rubros están creciendo y muy fuerte. Hotelería, restaurantes, son los que están creciendo muy fuertes porque es donde vamos a gastar que antes habíamos dejado de gastar. O sea, ahí es donde se ve la recuperación del consumo, no en los supermercados, porque de vuelta, es cierto que algo está creciendo, las ventas de los supermercados, que ojo, que hay otros mecanismos hoy con los cuales
con los cuales se compra en forma creciente fuera de los supermercados, ¿no? Que la gente no está teniendo en cuenta, Claro. pero hoy ves crecer poquito los supermercados, y eso básicamente debe tener que ver con la fuerte caída de la pobreza desde el primer trimestre de 2024, ¿no? Los pobres sí deben haber por ahí dejado de comer, ¿viste? No comer por lo menos la cantidad que comían antes, y bueno, y esos son los que pueden estar levantando estos consumos básicos, pero donde se recupera fuerte el consumo es en aquellas cosas en las que nosotros ahorramos en su momento para juntar estos dólares, ¿no? Y después lo que viene, y eso es lo que hace que se recupere la economía, y ha hecho que se recupere fuerte la economía. Y no solamente al principio uno dice, bueno, no ahorro más, pero sigo teniendo el colchoncito ahí, sino que lo que está empezando a pasar es que en la medida que no hay una crisis, porque quiero el colchoncito tampoco, ¿no? O sea, yo prefiero vivir mejor. Y entonces la gente empieza a vender esos dólares, ¿sí? Por eso está barato el dólar, y no es que haya una apreciación que solamente puede haber cuando el Banco Central interviene en el mercado, que no está interviniendo en estos momentos, sino porque la gente está vendiendo esos dólares para darse los gustos, pintar la casa, qué sé yo, cambiar el auto, y obvio, hay más dólares que lo que ya la gente no compra dólares desesperada como antes. Así que claramente eso es lo que está alimentando esta recuperación económica, que yo creo que va a seguir. Es cierto, se va a moderar en el segundo semestre por la incertidumbre, que va a aumentar por las elecciones, pero después de las elecciones va a volver una tasa de crecimiento y fuerte. Yo creo que podemos estar en 6 o más de crecimiento, 6% en el año 2026. Aldo, gracias por tu tiempo para Impacto Económico, muy claro como siempre en tus conceptos. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Que tengan muy buena jornada. Igualmente, gracias Aldo. Hasta luego. Compartíamos la entrevista a Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Piero Agostini, asesores de seguros, broker especializado en riesgos del sector oil and gas, 46 años de experiencia e innovación con oficinas en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. pieragostini.srl.com.ar. Auspicia a Impacto Económico Cluster Ciar. Potenciamos tu energía. Agua que has de beber, llévala a correr, llévala a comer, llévala a aprender, llévala a defender, llévala a crecer. Ahora podés llevar la pureza, la calidad y el sabor de Aqualic a donde vayas. Ahora, Aqualic, con vos a todos lados.